Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Bueno, hubo un problema para la habilitación del aula Zoom, por eso es que recién me habilitan a mí también entrar, ¿sí? Antes de comenzar con el nuevo tema, quisiera retomar el tema de la liquidez corriente necesaria que habíamos visto en la clase anterior. ¿Me están escuchando? ¿Alguien que me confirme que me está escuchando? Sí, profe. Se escucha bien. Perfecto. Bueno, eh, les decía que antes de comenzar con el tema nuevo de hoy, quería retomar lo que habíamos visto cuando calculamos la liquidez corriente necesaria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto cómo calculábamos el plazo de realización del rubro bienes de uso? Que habíamos calculado los créditos por venta, el producto terminado, la producción en proceso y la materia prima. Y habíamos sacado que el plazo medio de realización de los bienes de cambio era 59 días. Bien, esto es lo que trabajamos en la clase anterior, pero ahí no termina para calcular la liquidez corriente, el plazo de realización del activo corriente. Esto simplemente es el plazo de realización del rubro bienes de cambio. Entonces, ¿qué nos queda? Después nos queda ver qué otros activos corrientes tiene la empresa para sacar el plazo de realización del activo corriente, ¿sí? Este, Recuerden que además de la materia prima, producción en proceso y de producto terminado, que era lo del rubro de bienes de cambio, teníamos los créditos por venta. Entonces, ¿qué tiene la empresa al cierre? Tiene 145 de créditos por venta más la suma de los productos terminados, la producción en proceso y la materia prima, que es el total del rubro bienes de cambio. Entonces, de materia prima al final tiene 35, de producción en proceso 12 y producto terminado 63. ¿Están todos ubicados en el tema que les estoy recordando? Sí, profe. Bien, entonces 110 es el saldo al cierre del rubro bienes de cambio, pero no es el único bien activo corriente que tiene, porque también tiene como activo corriente lo que les acabo de decir, los créditos por venta, que tienen 145. Entonces tengo que calcularle el plazo, para calcular el plazo de realización del activo corriente, voy a tomar todos los rubros y voy a multiplicar el saldo al cierre del rubro por el plazo de medio de realización. En este caso son plazos medios porque los dos rubros ameritan el cálculo de plazo medio, ¿sí? Entonces voy a tener el saldo al cierre de créditos por venta por el plazo medio de realización de los créditos por venta, que eso lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? Que era 16, que eran el promedio de los créditos por venta dividido las ventas a crédito más IVA por 365. Eso me daba el plazo de realización de los créditos. Y si a ese plazo de realización de los créditos le sumaba 1 y lo dividía 2, me daba 16. Entonces, ese es el que voy a tomar para créditos por venta. Entonces, multiplico el saldo al cierre de créditos por venta, 145, por el plazo medio de realización de los créditos por venta. Eso me da 2.320. Luego tomo el saldo al cierre de los bienes de cambio, que es la suma que acabamos de hacer, los 35 más los 12 más los 63. Eso me da 110 de saldo al cierre de bienes de cambio. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Por el plazo medio de realización de los bienes de cambio, que es lo que calculamos en la clase anterior, que eran los 59 días. Entonces, 110 por 59, 6.490. Sumo los 6.490 más los 2.380 y me da 8.810. Eso dividido ¿qué? Dividido el total del activo. ¿Cuál es el total del activo? La suma de todos los rubros. 145 más 110, 250. Entonces, el plazo medio de esa división me da que el plazo medio de realización del activo corriente es de 34,55 días. ¿Estamos? Eso me había quedado pendiente que lo viéramos, porque nosotros terminamos calculando nada más que el plazo medio de realización de un rubro, pero esa es una parte del plazo medio de realización del activo corriente.
¿Quedó claro eso? Sí, profe. ¿Se Bien. Bien, entonces, con esto ustedes ya tienen vista todas las herramientas para poder trabajar con la situación financiera a corto plazo de la empresa, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es la, vamos a analizar la situación financiera, perdón, la situación económica de la empresa, ¿sí? Cuando hablamos de la situación económica de la empresa, hablamos de la capacidad que tiene la empresa para, eh, ¿están viendo mi pantalla o no? Ahora no, No, profe. profe. ¿No? Bien, ahora sí, ¿no? Sí, Ahora sí, profe, ahora profe. sí. Perfecto. Bueno, eh, cuando nosotros hablamos de la situación de la rentabilidad, estamos, distintos índices, lo que estamos hablando es de cómo vamos a analizar la situación económica de la empresa. Es decir, la capacidad que tiene la empresa para obtener resultados de la administración de un determinado capital. ¿Sí? Fíjense que, a ver, quiero disminuir esto. Ahí está. Fíjense que utilidad es un concepto distinto al de rentabilidad. Cuando hablamos de utilidad, es el resultado que se obtiene después de restarle a todos los ingresos la totalidad de los egresos. Eso es utilidad. Entonces, la situación económica lo que nos permite es evaluar la capacidad que tiene la empresa de generar resultados con el uso de un determinado capital. Rentabilidad y utilidad no son sinónimos. Utilidad, lo que les dije, diferencia de ingresos menos la totalidad de los egresos, me va a dar un resultado, ¿sí? Mientras que la rentabilidad se refiere al rendimiento que se ha obtenido de un capital que se ha puesto a trabajar en la empresa. Fíjense que estamos hablando de dos conceptos incluidos dentro del índice de rentabilidad, de el rendimiento que se obtiene de un capital puesto a trabajar. Entonces, estoy midiendo cuán eficiente fue la empresa en administrar ese capital que se pone a trabajar en la empresa y que le permite obtener una determinada utilidad. Entonces, mayor utilidad no es igual o no es sinónimo a mayor rentabilidad, no necesariamente. ¿Estamos? Entonces, son dos conceptos diferentes. ¿A qué se refiere el estudio de la rentabilidad? Se refiere a la capacidad del ente para satisfacer los intereses de los inversores de capital, porque el inversor de capital, ¿qué quiere? Quiere obtener ganancias, ganancias que sean acorde a la inversión que realizó en la empresa, ¿sí? Entonces, esta relación que existe siempre entre beneficio e inversión, ¿sí? Fíjense que en todo momento yo les dije, ¿cuánta utilidad se obtiene de un capital invertido, puesto a trabajar en la empresa? Y acabo de decirle los mismos, satisfacer los intereses de los inversores. Es decir, ¿cuánto le rinde la inversión que hizo en la empresa? Entonces, siempre estoy hablando de estos dos conceptos, beneficio e inversión. Esa relación entre el beneficio que se obtiene y la inversión que se realiza establece la tasa de remuneración del capital. Y es una medida, es un índice que me permite medir la eficiencia empresarial, es decir, cuán eficiente fue el empresario al administrar los capitales puestos a trabajar en la empresa, ¿sí? Estos índices de rentabilidad son fundamentales para evaluar la situación económica de la empresa. Entonces, fíjense, la tasa de rentabilidad relaciona el esfuerzo realizado durante un periodo de tiempo dado con los frutos logrados por dicho esfuerzo durante el mismo lapso de tiempo. Fíjense, hablo de esfuerzo realizado durante un periodo de tiempo dado. Es decir, cuando hablo de esfuerzo realizado es el capital puesto a trabajar en la empresa que está siendo administrado.
¿Y con qué lo relaciona? Lo relaciona con los frutos. ¿Qué son los frutos? La utilidad que genera ese capital puesto a trabajar en la empresa por el mismo periodo de tiempo. Entonces, quiero que se distinga esto, específicamente, que no es lo mismo utilidad que rentabilidad, ¿sí? Y que para que haya para poder calcular la rentabilidad, estamos hablando de dos conceptos. Por un lado, el esfuerzo realizado, que es el capital invertido, y por el otro lado, el fruto que se obtiene, que es la ganancia que se obtiene por ese capital puesto a trabajar en la empresa. Cualquier cosa me van preguntando, chicos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la rentabilidad? Bueno, primero y principal es determinar la eficiencia con la que se han administrado los recursos invertidos en la empresa, y que han permitido obtener determinado beneficio económico, ¿sí? Cuanto mayor es la tasa de rentabilidad, mayor será la eficiencia con la que se han utilizado los fondos puestos a trabajar en la empresa, porque mayor será el volumen de utilidades generadas con respecto al capital invertido. ¿Sí? ¿Cuál es el otro objetivo que tiene la empresa? Medir la autofinanciación de la empresa a corto y largo plazo. ¿Cómo es esa autofinanciación? Y esa autofinanciación la logra en la medida que su actividad genere resultados positivos y esos resultados positivos los retenga y los invierta nuevamente en la empresa, ¿sí? Reinvierta las utilidades obtenidas en la empresa. ¿Estamos? Así logra la empresa la autofinanciación. ¿Cuál es la ecuación general? Y ustedes, de acuerdo a lo que yo les vengo diciendo, que son dos factores los que intervienen, entonces, por un lado, les dije los frutos obtenidos y por el otro, el capital invertido. Bien, entonces es una ecuación entre el capital invertido o el esfuerzo que se aplican por un determinado periodo de tiempo y los frutos que se obtienen. ¿Cuáles son los frutos? La utilidad, ¿sí? Fíjense entonces, utilidad sobre capital por 100. En el caso de la rentabilidad, vamos a trabajar siempre en porcentaje. ¿Estamos? Bien. Hay una cosa que a ustedes ya les tiene que haber llamado la atención, que es que el capital tiene esta rayita arriba. No es un concepto que les sea ajeno a ustedes porque ya lo hemos visto cuando hemos visto otros índices. ¿Y por qué ocurre esto? Nosotros cuando trabajemos con el capital vamos a trabajar con el capital promedio. ¿Por qué? Porque estoy vinculándolo en la misma fórmula con un valor que viene de un estado dinámico, ¿sí? Bien, entonces, la fórmula de ecuación de aplicación general es utilidad sobre capital, pero existen dos requisitos que debe cumplir esta fórmula este, para que sea válida, ¿sí? Antes de pasar a los requisitos, vamos a repasar cuáles son los componentes básicos de la fórmula. Por lo pronto, en el denominador de la fórmula va el capital, que son los recursos invertidos durante un periodo de tiempo. Y en el numerador, recuerden también que capital, como viene de un estado estático, que es un valor a un momento dado, no es representativo de la inversión que estuvo trabajando la empresa. Por lo tanto, vamos a trabajar con un capital promedio. Por el otro lado, el otro concepto que es de considerar es la utilidad. La utilidad serían los frutos o los beneficios producidos por el capital invertido por un periodo de tiempo determinado. ¿Estamos? ¿Cuáles son las condiciones de validez de la fórmula? Son dos. Para que el resultado que se obtenga de esta fórmula sea válido, debe cumplir con determinados requisitos, ¿sí? Uno es homogeneidad de los términos de la ecuación y el otro es de representatividad. Cuando hablamos de homogeneidad en los términos de ecuación, quiere decir que cuando nosotros tengamos, fíjense que yo le dije que la ecuación general es utilidad y sobre capital. Bueno, ¿qué quiere decir este requisito? Quiere decir que no voy a tomar cualquier capital y lo voy a relacionar con cualquier utilidad. No, tiene que haber una relación entre el capital invertido y la utilidad a considerar.
el capital invertido debe ser el que genera esa utilidad. Entonces, cuando hablo de la inversión como capital del total del activo, los resultados que voy a considerar son los resultados generados por los activos. Cuando tome como capital al pasivo, los resultados van a ser los resultados generados por el pasivo o deben contemplar el efecto que produjo el pasivo en los resultados, ¿sí? Y cuando hable de como use como capital el patrimonio neto, que voy a considerar como utilidad son los resultados generados por el patrimonio neto, que sería el último renglón del estado de resultado, porque es lo que le queda a los propietarios después de haber pagado la totalidad de los costos y gastos. Entonces, no es que yo en la fórmula voy a tomar el activo y cualquier utilidad, no. Si yo quiero medir la eficiencia de la administración de los activos, entonces mi inversión o capital que voy a considerar en la fórmula va a ser el activo. Y entonces tendré que tomar como utilidad la utilidad que me generó la totalidad de los activos puestos a trabajar en la empresa. ¿Sí? A eso se refiere la homogeneidad en los términos de ecuación, que debe haber una adecuada relación entre el tipo de capital, entre el capital invertido y la utilidad que se considere. La utilidad debe ser la generada por ese capital y no por otro capital. ¿Estamos? Por otro lado, tenemos el otro requisito que se debe cumplir, que está relacionado con justamente lo que siempre hablamos, de que cuando nosotros tomamos un valor que viene de un estado estático con un valor que viene de un estado dinámico, nosotros vamos a hacer que el capital, en este caso, que viene de un estado estático, sea representativo del que estuvo trabajando en la empresa durante un periodo de tiempo. Entonces, para que sea representativo, vamos a tomar un promedio. ¿Estamos? Bien. Esas son las dos condiciones. Si no se cumple con esas condiciones, el resultado de la fórmula, por supuesto, carece de validez. ¿Sí? Como consecuencia de este requisito de la homogeneidad en los términos de la ecuación, que me dice que depende del capital que yo tome, que quiere evaluar si fue eficiente o no el manejo del mismo, va, va a ser la utilidad que debo considerar, porque debe ser la utilidad que generó este capital. Eso da como origen a distintas tasas de rentabilidad. ¿Sí? Nosotros vamos a tener distintas tasas de rentabilidad y que esas tasas voy a utilizar la tasa que corresponda, depende del objetivo que planteo al medir la eficiencia de la administración de los recursos. ¿Sí? Entonces, depende de cuál es la eficiencia de la administración de qué capital quiero medir, va a ser la tasa de rentabilidad que voy a utilizar. ¿Sí? Vamos a ir analizando primero el estado de resultado. Para nosotros trabajar con el índice de rentabilidad, lo que vamos a hacer es adecuar el estado de resultado. Y lo que vamos a hacer es agrupar partidas dentro del estado de resultado y agregar subtotales, que cada uno de estos subtotales va a ser un renglón que me va a permitir calcular distintas rentabilidades. ¿Sí? Fíjense, por un lado tenemos ventas menos costo de mercadería vendida, utilidad bruta. Hasta ahí no tenemos diferencia, hemos agregado la utilidad bruta. Luego le resto los gastos operativos. ¿Cuáles son los gastos operativos? Los gastos de administración y de comercialización. Entonces, si a la utilidad bruta le resto los gastos administrativos, obtengo la utilidad operativa. ¿Sí? Agrego este renglón, utilidad operativa. Luego le sumo resto otros ingresos y egresos. Y así obtengo la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Hasta ahí, hasta este renglón de utilidad antes de intereses e impuestos, estoy teniendo en cuenta cómo
¿qué efectos produjo la totalidad de los activos puestos a trabajar en la empresa? Tanto los afectados a la actividad principal, que son los operativos, como los afectados a colocaciones al margen de la actividad principal, que serían los que se obtienen con otros ingresos y egresos, ¿sí? Y paré ahí, o sea, ¿qué hice? Ingresos totales menos los costos, menos los gastos operativos, más otros ingresos, menos otros egresos, y paré ahí, antes de intereses e impuestos. O sea que hasta este punto no he considerado cuál es el costo de los intereses generados por pasivos, ¿sí? Ni tampoco el efecto del impuesto. ¿Queda claro? Bien, hay otra cosa que quiero considerarles. Cuando nosotros hagamos este renglón de utilidad antes de intereses e impuestos, los intereses que vamos a considerar a los gastos financieros nosotros lo vamos a separar y vamos a dejar como intereses solamente los gastos financieros generados por pasivos, ¿sí? Los gastos financieros generados por activos no forman parte de los intereses y van a ponerse junto con otros ingresos y egresos, van a formar un subtotal. ¿Estamos? Entonces, la utilidad antes de intereses e impuestos, que considero ya también el costo de intereses generados por activos. ¿Por qué separo esto? Porque a nosotros nos interesa ver qué efecto produjo el pasivo en la empresa, ¿sí? Por eso es que separo los intereses generados por activo de los intereses generados por pasivo. ¿Hasta acá se entiende? Otra cosa a considerar es que, fíjense, nosotros en esto hemos considerado primero los intereses de pasivo a corto plazo, ¿sí? A la utilidad antes de intereses impuestos, le restamos los intereses de pasivo a corto plazo. Y ahí me obtengo como resultado la utilidad antes de intereses a largo plazo. O sea que hasta acá solamente resté de la utilidad una parte de los intereses generados por pasivo a corto plazo. Es decir, que hasta este punto no he considerado cómo afectaron los intereses generados por pasivo a largo plazo, ¿sí? Ahora sí restamos los intereses generados por pasivo a largo plazo y sí obtenemos como subtotal la utilidad antes de impuestos. Le restamos el impuesto a las ganancias y obtenemos la utilidad ordinaria. A esto le restamos o sumamos los resultados extraordinarios y obtenemos la utilidad neta, que es el último renglón, que es lo que les queda a los propietarios después de haber pagado la totalidad de los costos. ¿Estamos? Lo que hicimos hasta este momento es solamente una adecuación del estado de resultados. Yo les dije que los distintos renglones que hemos ido agregando nos van a servir para poder obtener los distintos índices de rentabilidad. ¿Estamos? Bien, ahora lo que vamos a hacer después de adecuar el estado de resultado a los fines del análisis es comenzar a ver los distintos índices de rentabilidad y vamos a comenzar de acuerdo al orden de presentación del estado de resultados, ¿sí? La primera que vamos a ver es la rentabilidad del activo operativo. Fíjense, si yo hablo de rentabilidad del activo operativo, estoy hablando de que quiero medir la eficiencia con que se administraron los activos afectados a la actividad principal de la empresa, que son los activos operativos, ¿sí? Estos activos operativos me van a generar la utilidad operativa de la empresa. Entonces son los activos afectados a la actividad principal de la empresa. ¿Y qué me generan? Me generan la utilidad operativa de la empresa. Entonces, estos son los dos conceptos que yo voy a utilizar en la fórmula. Como capital, el activo operativo y como utilidad, la utilidad operativa. ¿Sí? Entonces, al activo operativo lo hago promedio porque debe ser representativo de la forma en que se obtuvo la utilidad, representativo de la inversión operativa que estuvo trabajando en la empresa y que fue la que generó esa utilidad operativa y la multiplico por 100.
¿A quiénes les interesa medir esta tasa de rentabilidad del activo operativo? En general, les interesa a quienes toman las decisiones de cómo manejar esos activos, porque lo que estoy buscando es medir la eficiencia de la administración de esos activos. Entonces, ¿a quiénes sería, por ejemplo? A los gerentes de producción, a los jefes de departamento. A ellos les interesa medir la eficiencia con que han administrado los recursos que han sido puestos en sus manos para administrarlos, ¿sí? Bien. Sí, perdón, vuelvo un minutito para atrás. Fíjense, yo estaría considerando la utilidad operativa, que si ven dónde está el cursor, es la utilidad después que se obtiene, después de restarle a la utilidad bruta los gastos operativos. Entonces, este sería el renglón del cual yo voy a usar la utilidad operativa para calcular el índice de la rentabilidad operativa, ¿sí? Ahora, ustedes me van a decir, ¿cuál es el activo operativo? Bien, el activo operativo, les dije, es el afectado a la actividad principal. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que calcular el activo operativo. ¿Y cómo voy a calcular el activo operativo? ¿Cuáles serían, por ejemplo, activos operativos? Ejemplos de activos operativos para ustedes. Los bienes de cambio. Perfecto, los bienes de cambio están afectados, sin duda, a la actividad principal de la empresa. ¿Cuál más? Los créditos por venta. También, perfecto, porque surgen justamente de la actividad principal. Otro más. Los bienes de uso. Perfecto, los bienes de uso son activos operativos. ¿Por qué? Porque son los bienes que se utilizan en la actividad principal de la empresa. Se utilizan ya sea para producir un bien que se va a comercializar o para prestar un servicio, ¿sí? Entonces, los bienes de uso son sin duda activos operativos. Entonces, nosotros vamos a calcular al activo operativo no por suma de rubros, sino por excluyendo al total del activo los activos no operativos, que es más fácil, porque son los menos. Dentro del activo, los activos que no están afectados a la actividad principal son los menos. Deme un ejemplo de activos no operativos. Las inversiones transitorias. Perfecto, porque son colocaciones al margen de la actividad principal. Entonces, las colocaciones transitorias es un activo no operativo y las otras serían las inversiones a largo plazo, las inversiones a largo plazo que no se afectan a la actividad principal. ¿Estamos? Entonces, inversiones a corto y a largo plazo. Entonces, al total del activo le resto los activos no operativos y así obtengo el activo operativo. ¿Está claro eso, no? Bien. Entonces dijimos que íbamos a avanzar con los índices de rentabilidad de acuerdo al orden de presentación del estado de resultado. Entonces sigo avanzando en el estado de resultado y vamos a tener la rentabilidad del activo o rentabilidad económica, ¿sí? Esta rentabilidad del activo, rentabilidad económica, se utiliza para medir la eficiencia gerencial, es decir, la eficiencia en la gestión de la administración de la totalidad de los activos que están trabajando en la empresa. ¿Sí? En esta no se tiene en cuenta cómo afectaron los costos del endeudamiento puesto a trabajar en la empresa. Simplemente nosotros queremos medir cuán eficiente fue el gerente al administrar la totalidad de los activos, tanto operativos como no operativos. ¿Sí? Mide la capacidad de los activos para generar valor con independencia de cómo se ha financiado. Entonces, fíjense, si hablo de la totalidad de los activos, uno de los componentes de la fórmula seguramente va a ser el total del activo, ¿sí? Y ese sería el esfuerzo, el capital invertido, el total del activo. Y ahora tengo que ver el fruto de ese esfuerzo. ¿Cuál fue el beneficio? ¿Cuál utilidad voy a considerar? Y tiene que ser la utilidad generada por la totalidad de los activos y que
aún no tenga, no influyan los gastos financieros. Entonces, si yo miro la presentación del estado de resultado, me estaría tomando este renglón, la utilidad generada por la totalidad de los activos, tanto operativos como los no operativos, pero sin considerar el costo de la financiación de terceros. Por eso es que me paro acá donde dice, fíjense dónde está el cursor, donde dice utilidad antes de intereses e impuestos. Este es el renglón de la utilidad que voy a considerar, porque es la utilidad que genera la totalidad de los activos sin tener en cuenta cómo influyó el costo de financiación de terceros. ¿Estamos? ¿Por qué digo sin tener en cuenta? Porque me estoy parando antes de deducir de la utilidad los intereses tanto a corto como a largo plazo. Bien, entonces, la utilidad a considerar es la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo total promedio. Vuelvo a reiterar, esto es una condición para que la fórmula sea válida. El activo, como es un valor a un momento determinado que proviene de un estado estático, lo tenemos que hacer representativo de la inversión que estuvo trabajando durante ese periodo de tiempo. Por eso lo hacemos promedio, por 100. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera medir la eficiencia gerencial o la eficiencia en el manejo de la totalidad de los activos con prescindencia de la financiación, voy a trabajar con esta rentabilidad, porque no tiene en cuenta para nada el costo de financiación, ni la financiación de terceros, ni el costo de la financiación. ¿Estamos? Seguimos avanzando entonces en el estado de resultado y vamos a ver el siguiente índice. Es la rentabilidad permanente. ¿Sí? La rentabilidad del capital permanente. Entonces, fíjense, cuando yo hablo de capital permanente, estoy hablando de aquellos capitales o fondos que son puestos a trabajar en la empresa por un periodo prolongado de tiempo. Entonces, ¿qué considerarían ustedes como capitales permanentes? ¿Qué conceptos tomarían? Los bienes de uso. Más bien que no estoy ya hablando de la parte de la inversión, ¿sí? Porque la inversión ya la hemos considerado. Vamos a la otra parte, cómo se financia esa inversión, ¿sí? Entonces, estamos hablando de los fondos puestos a trabajar en la empresa. No está mal tu pensamiento, pero no es eso. Sino que se refiere a la parte de, vamos a ver en la parte de la financiación. El patrimonio neto, entonces. Exacto, sería el patrimonio neto, que obviamente que es uno de los más permanentes, pero no es exclusivo. Tenemos otros fondos que se ponen a trabajar en la empresa por un periodo prolongado de tiempo, ¿sí? Que tiene un plazo de exigibilidad largo. ¿Cuáles son? Pasivo. Perfecto. Bien, el pasivo no corriente, pasivo a largo plazo. Entonces, como capitales permanentes van a ser la suma de estos dos que ustedes me dijeron, el patrimonio neto más el pasivo a largo plazo. ¿Sí? ¿Qué mide? Mide la eficiencia de la administración de los capitales permanentes o puestos a trabajar en la empresa por un periodo prolongado de tiempo. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula, fíjense, considera la utilidad antes de intereses a largo plazo, ¿sí? Es decir, que sí tiene en cuenta cómo afecta los intereses a corto plazo, que era la primera, dentro de los resultados financieros, nosotros lo habíamos dividido en dos partes. La primera parte, los primeros que impactábamos, eran los costos del endeudamiento a corto plazo. ¿Se acuerdan? Ahí tomábamos un subtotal y recién considerábamos los costos del endeudamiento a largo plazo. Bueno, en este subtotal donde divido, sí considero cómo afectó la utilidad los costos del endeudamiento a corto plazo, ¿sí?
Bien. Entonces, si considero cómo afectó la utilidad, los costos del pasivo a corto plazo. Entonces quiere decir que tuve que restarlos ya. Y me queda la utilidad antes de intereses de pasivo a largo plazo. Esa es la utilidad que voy a considerar, porque tengo que ver cómo me afectaron, cómo fue la eficiencia en el manejo de los capitales puestos a trabajar en la empresa por un periodo prolongado de tiempo. Entonces, me paro en este punto donde dice utilidad antes de intereses de pasivo a largo plazo. O sea que yo a la utilidad que tenía anteriormente antes de intereses e impuestos, le resto los intereses de pasivos generados por pasivo a corto plazo y me paro ahí. Esa es la utilidad que voy a considerar para el cálculo de la rentabilidad de los capitales permanentes. ¿Sí? Y por supuesto que como capitales permanentes son lo que dijimos recién. Patrimonio neto más pasivo no corriente promedio. ¿Sí? Vuelvo a repetir, promedio. ¿Estamos? Por 100. Bien. Sigo avanzando en el estado de resultado y me surge la siguiente rentabilidad. Es la rentabilidad financiera. Esta rentabilidad financiera me permite conocer la eficiencia en la administración de los pasivos. ¿Sí? Entonces, si me permite conocer la eficiencia de la administración de los pasivos, yo tengo que tener en cuenta, tanto en el numerador como en el denominador, cómo afectaron los pasivos, tanto a la inversión como a los resultados. Entonces, cuando hablo de utilidad, la utilidad que considere tiene que tener en cuenta la totalidad de los costos de financiación de terceros, la totalidad de los costos financieros, tanto a corto como a largo plazo. ¿Sí? Y en el denominador dije que tengo que tener en cuenta cómo afectó a la inversión el pasivo. Entonces, si yo a la totalidad de la inversión le resto el pasivo, ¿qué me queda? El patrimonio neto. Entonces, en la fórmula va a ser la utilidad después de intereses antes de impuestos sobre patrimonio neto por 100. Fíjense, yo a la utilidad antes de intereses e impuestos le resto los intereses de pasivo a corto plazo. Y también le resto los intereses de pasivo generados por pasivo a largo plazo. ¿Sí? Tengo en cuenta tanto el corto plazo como el largo plazo de cómo afecta la financiación a corto como a largo plazo. O sea que tomo este rengloncito, utilidad antes de impuestos, después de intereses. ¿Sí? Y en el denominador va a ir el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque tengo en cuenta la inversión como afecta el endeudamiento. Entonces, si al total de la inversión le resto el pasivo, ¿qué me queda? El patrimonio neto. ¿Sí? Esa sería la rentabilidad financiera, la fórmula de la rentabilidad financiera. ¿Estamos? Bien. Ahora, este valor, esta rentabilidad financiera solamente me mide la eficiencia de la administración de los pasivos, pero no me mide la eficiencia, no me mide la eficiencia en la política de endeudamiento que lleva la empresa. Solamente cómo administró los fondos puestos a trabajar en la empresa provenientes del endeudamiento, ¿sí? Se limita a eso nada más. Por último, me queda la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Qué mide? Mide la eficiencia en la administración de los fondos invertidos por los propietarios. ¿Y qué es el resultado de la administración total de la empresa? Permite medir en qué medida se logró el objetivo de maximización de utilidades. Entonces, fíjense, si yo lo que estoy midiendo es la administración, la eficiencia de la administración de los fondos invertidos por los propietarios, entonces en el denominador como activo, como capital, va a ser el patrimonio neto, porque es lo que invirtieron los propietarios, ¿sí? Y en el numerador va a ser la utilidad que genera ese patrimonio neto, que justamente, ¿qué es lo que le queda a los propietarios? Es el último renglón, es lo que le queda a los propietarios después de considerar, de pagar la totalidad de los costos y también el costo de endeudamiento. ¿Estamos? Entonces, esta fórmula
tiene en cuenta el endeudamiento y tiene en cuenta la totalidad de la retribución, tanto del capital propio como el capital de tercero. ¿Sí? Mide la eficiencia de la administración de los fondos. Y fíjense, ¿por qué dice que es el resultado de la inversión total? Y justamente porque tiene en cuenta como el último renglón del estado de resultado, es decir, después de pagar todos los costos y gastos. ¿Estamos? ¿Se entendió el concepto del índice de rentabilidad y los distintos tipos de rentabilidad? Sí, Bien. profe. Ahora, ustedes me dicen, perdón, nosotros en todo momento yo les dije, hablo de un capital promedio. Siempre cuando hablamos de capital, dijimos que era promedio y que esa era una de las condiciones de validez de la fórmula. Bueno, en general nosotros estamos trabajando con inicio más cierre dividido 2. Por lo menos así trabajamos cuando calculamos los promedios en otros índices. Pero cuando nosotros estamos calculando la rentabilidad de patrimonio neto, nosotros tenemos datos que nos permite calcular un promedio en forma más exacta, ¿sí? Nosotros, de las actas de directorio, nosotros podemos saber qué movimientos sufrió el patrimonio neto durante el ejercicio. Entonces, de ahí podemos saber, nosotros vamos a tener el capital al inicio, los distintos conceptos que integran el rubro patrimonio neto, con el valor al inicio y al cierre, ¿no es cierto? Eso lo tenemos, lo conocemos, porque me lo muestra el estado de evolución del patrimonio neto. Y también el mismo estado de evolución del patrimonio neto me dice cuáles son los movimientos, si se constituyeron reservas, si se distribuyeron dividendos, los distintos movimientos, ¿sí? Lo que no sé son las fechas, entonces las fechas, ¿cómo las voy a obtener? Las voy a obtener yendo a las actas de directorio y ahí voy a sacar y voy a ver cuáles fueron los movimientos, ¿sí? En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es calcular un promedio ponderado, porque es mucho más exacto para trabajar con la fórmula de la rentabilidad del patrimonio neto. Entonces yo les dije, como nosotros tenemos los saldos al inicio, que sería X1, y los saldos al cierre, X2, para cada uno de los renglones, ¿sí? Luego me dice cuáles fueron los movimientos. Me dice que el 31 del 10, incremento del capital integrado en efectivo, es decir, que tuve un aumento del capital en efectivo. ¿Qué quiere decir? Que durante una determinada cantidad de tiempos trabajó con el mismo capital que tenía al inicio, pero que cuando llegó el 31 del 10, ese capital aumentó, ¿sí? Entonces tuve determinada cantidad de tiempos con un capital y otro tiempo con un capital mayor. ¿Qué otra cosa hubo? Hubo incremento en la reserva. Fíjense, al inicio tenía 500 y después termina con 650, es decir, que tuvo un incremento de 150. ¿Cuándo fue ese incremento? El 31 de marzo. Pasa lo mismo entonces. En reservas tuve un monto por determinada cantidad de meses y luego aumenta y tengo ese valor aumentado por otra cantidad de meses, hasta completar el periodo de los 12 meses. ¿Estamos? Luego parto con los resultados acumulados. ¿Cómo formo los resultados acumulados? Los 1000 de resultado que traía acumulado más los 400 de la utilidad del ejercicio, ¿sí? Entonces, como resultado acumulado al inicio del X1 son los 1400, ¿sí? Y al cierre los 1100. ¿Estamos? ¿Qué otro dato tengo? Me dice cómo se generan las utilidades en el ejercicio. Entonces me dice que la utilidad del ejercicio se genera según el siguiente detalle por trimestre. En el primer trimestre 350, en el segundo trimestre 50 y en el cuarto trimestre 200. ¿Estamos? Con estos datos que tengo acá, voy a poder calcular el promedio ponderado del patrimonio neto. ¿Cómo hacemos? Fíjense, ¿con cuánto inicia de capital? Inicia con 2000. De los 1000, esos 2000, ¿cuántos meses estuvo trabajando esos 2000? Fíjense, estuvo trabajando 10 meses, porque recién el 31 del 10 se incrementa y pasa a ser 2.500. Entonces, a estos 2.000 lo multiplico por los 10 meses que estuvo trabajando y lo divido por 12 meses que trae el periodo contable, ¿sí?
Luego, estos 2.000 ya no son 2.000, pasan a ser 2.500. Esos 2.500, ¿cuántos meses está trabajando? Y trabaja 2 meses nada más del ejercicio, noviembre y diciembre. Por eso lo pongo por 2, dividido 12. Sumo, hago los cálculos, lo sumo y me da que el promedio ponderado del capital es 2.083. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió, chicos? Bien. Vamos a hacer lo mismo ahora, calcular el promedio ponderado de las reservas. En el caso de las reservas, ¿con cuánto inicia? Inicia con 500. ¿Y cuántos meses se mantiene esos 500? Y voy a ver qué me dice cuándo se hace el aumento de la reserva. Fíjense, hay un aumento de la reserva en 150. Es decir, que de 500 pasa a 650. ¿Sí escucho? ¿Cuántos meses? Perfecto. Muy bien. Entonces, serían 500 por 3 meses, porque ¿cuándo se hace? El 31 del 3. Entonces, enero, febrero, marzo, estuvo trabajando 500 en la empresa, dividido 12. Luego aumenta en 150, así que esos 500 pasan a ser ahora 650. ¿Y cuántos meses está esos 650? Los 9 meses restantes. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son 9 meses que en la empresa, en reservas, está trabajando con 650, dividido 12. Eso me da, hago los cálculos, me da 612 el promedio ponderado de reserva. ¿Estamos? Vamos a los resultados acumulados. Yo les dije que en el X1, el saldo al cierre del resultado acumulado era los resultados que ya traía acumulado de antes más el resultado del X1. Entonces es 1.400. 1.400. ¿Cuántos meses está esos 1.400? Fíjense que va de la mano del movimiento anterior. El 31 del 3 se va de los 1.400 una parte a reserva, 150, y la otra parte se va de la empresa, 750 se van de la empresa, ¿sí? Porque hago pago de dividendos en efectivo. O sea que ¿en cuánto se disminuyen esos 1.400? En 900. O sea que 1.400 menos 900 me quedan 500. Volvamos a recapitular entonces. Los 1.400, que eran los resultados acumulados al inicio, los tiene trabajando en la empresa 3 meses, de los 12 meses que trae el año. Más, ¿cuánto me queda después de haber mandado una parte a reserva y otra parte pagado dividendos? ¿Cuándo los hace? El 31 del 3. Entonces, los 9 meses restantes, en resultado acumulado le quedan 500 nada más. 1.400 menos 900. 500. 500 por 9 dividido 12. Eso me da 725. Hasta ahí. ¿Lo entienden? Sí, profe. Bueno, ahora me queda entonces entrar a considerar las utilidades. Y para las utilidades voy a tener en cuenta esto que me dice cómo obtuvo la utilidad. ¿Sí? La utilidad la obtuvo de la siguiente manera. En el primer trimestre 50 y en el cuarto trimestre 200. ¿Sí? Así obtiene la utilidad. Bien. Veamos. Estos 350 que obtienen el primer trimestre, no quiere decir que el último día, no es que la utilidad se genera el último día del trimestre, sino que se va generando a lo largo de ese trimestre. Entonces, voy a tomar que esos 350 se generó en la mitad del trimestre, ¿sí? Entonces, ¿cuántos trimestres son? Son 4 trimestres, ¿sí? Entonces, si hago la mitad del primer trimestre, voy a tener 1 mes y medio del primer trimestre, más los 3 meses de los otros 3 trimestres. 3 del segundo, 3 del tercero y 3 del cuarto. Entonces, 3 más 3 más 3 son 9 meses, más la mitad de meses que tiene el primer trimestre, porque la utilidad más o menos decimos que se genera en promedio a la mitad. Entonces hago 1 mes y medio del primer trimestre. O sea que me da
350 por 10,5 por 10 meses y medio dividido 12. Ahora vamos a la utilidad que se genera en el segundo trimestre. ¿Cuánto se genera? 50. ¿Sí? Ahora tenemos que ver cuántos meses estuvo trabajando esa utilidad. ¿Sí? Por supuesto que ya no voy a contar como tiempo el primer trimestre, porque esta utilidad no estaba en el primer trimestre, sino que se genera en el segundo trimestre. O sea que ya a los 12 meses ya descarto 3. ¿Sí? Me centro en el segundo trimestre. Y de la misma forma que yo les dije que no es que los 50 se obtienen en el último día del trimestre, sino que se va generando a lo largo del trimestre, entonces voy a tomar como que un promedio de tiempo de espera de que se genere esa utilidad de la mitad del trimestre, un mes y medio. Entonces, de los 3 meses del segundo trimestre, solamente considero un mes y medio. ¿Sí? Y a ese mes y medio le tengo que restar los otros 2 trimestres que sigue trabajando esta utilidad. Entonces sería más 3 del tercer trimestre, más 3 del cuarto trimestre. 3 más 3, 6. Más 1,5 del segundo trimestre, que es cuando se genera la utilidad, son los 7,5 que estoy multiplicando acá. 50 por 7 meses y medio del total de 12. Y por último, me queda que en el tercer trimestre no se obtiene ninguna utilidad y en el cuarto trimestre genera una utilidad de 200. Entonces, ¿cuántos trimestres está trabajando estos 200 de que se generan en el segundo? No alcanza a trabajar un trimestre completo. Esta utilidad de 200 se genera en promedio a la mitad del último trimestre. ¿Sí? Entonces, por eso es que estos 200 los multiplico por 1,5 y no le agrego más porque ya termina ahí mi año comercial, o el ejercicio o el periodo contable de un año. ¿Sí? Entonces, 200 por 1,5 dividido 12. Hago los cálculos y me queda un promedio ponderado de la utilidad de 362. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Entonces, mi patrimonio neto promedio va a ser la suma de los 2.083 más los 612 más los 725 más los 362. Eso me da que el patrimonio promedio es de 3.782. Y este va a ser el patrimonio con el que voy a trabajar en la fórmula de la rentabilidad del patrimonio neto. Esto lo puedo hacer cuando estoy trabajando en una empresa y tengo los datos, ¿sí? Y es lo óptimo que se trabaje de esta manera porque entonces nosotros estamos considerando cómo se ha ido generando la utilidad, cómo ha tenido la variación, en qué momento se disminuyó el capital. Todos estos movimientos me van a llevar a que yo calcule un patrimonio lo más cercano al que realmente estuvo trabajando en la empresa durante este ejercicio económico de un año. ¿Estamos? Pero si no tengo los datos, vuelvo a caer en el promedio simple de inicio más cierre dividido 2. ¿Estamos? Seguimos. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, a ver, ¿cuál es el nivel mínimo de rentabilidad que requiere una empresa? Y yo les digo que nosotros no vamos a poder determinar un valor mínimo o decir que este porcentaje de rentabilidad es bueno para la empresa. No, no existe un valor de referencia para cualquier empresa y para cualquier actividad. Va a depender de muchos factores. Por uno de los factores va a ser el tipo de actividad que tiene la empresa. Hay empresas que tienen alta rentabilidad, otras generan menor rentabilidad, ¿sí? Entonces, va a depender del tipo de actividad de la empresa. ¿Qué más va a depender? Va a depender de la coyuntura económica, es decir, de las situaciones económicas del mercado en donde se desarrolla la empresa. Entonces, si hay una empresa que está inmersa en un mercado de gran recesión, es de esperar que su rentabilidad disminuya, ¿sí? También la situación política afecta directamente la coyuntura económica y afecta la rentabilidad de la empresa, ¿sí? Bien. Entonces,
¿Cómo voy a determinar si es adecuado o no la tasa de rentabilidad? Y la voy a tener que, como siempre les decimos con todos los índices, comparar con el mismo índice, el valor que arrojó ese índice en otros momentos de la empresa y donde la mayoría de los parámetros le daban bien. Entonces consideramos que un nivel de rentabilidad que se aproxime a esa rentabilidad que tenía la empresa en ese momento cuando los parámetros estaban bien, entonces sería un nivel de rentabilidad adecuado. Entonces lo comparo con los valores de la empresa en periodos anteriores y también con el estándar de la competencia, ¿sí? Acuérdense que la competencia no es cualquiera, sino la que tiene aquella empresa que se dedica a la misma actividad, se encuentra en el mismo espacio de región, en la misma región, y a su vez que tiene una estructura similar, ¿sí? ¿Se entiende esto? No existe entonces un valor que yo les diga, bueno, un 15% es adecuado o no. Va a depender de muchos factores. Bien, no sé cómo hacer para achicar esto. Vamos. Lo voy a dejar de presentar como diapositiva. Lo ven bien lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahora lo que vimos fueron los índices de rentabilidad, derivados de, como consecuencia de, a ver, no, vamos a ver, ahora vamos a ver otro índice, en el que para su cálculo empleamos índices de rentabilidad, ¿sí? Ese índice es el efecto palanca. ¿Qué mide el efecto palanca? Mide justamente el efecto que produjo el endeudamiento que se contrajo y se puso a trabajar en la empresa, ¿sí? ¿Qué es este efecto palanca? Justamente lo que me muestra este efecto es que lo que trata de mostrar es que cuando muchas empresas, cuando toman dinero del mercado de capitales, piden prestado dinero y lo ponen a trabajar a ese dinero en la actividad de la empresa, ¿sí? Estos fondos que vienen del endeudamiento, que por el que yo estoy pagando un costo, hacen que me producen un aumento en la rentabilidad, ¿sí? Por eso le llaman efecto palanca. Yo tomo fondos que los pongo en la empresa, mi endeudamiento aumenta, pero lo tomo en determinadas condiciones que hace que mi rentabilidad aumente, me trae un beneficio. ¿Por qué? Porque la ganancia que me genera esos fondos puestos a trabajar en la empresa que provienen de esta deuda que contrae es mayor que el costo del endeudamiento que pago por esos fondos. ¿Estamos? Entonces, permite evaluar. Me fui a la otra filmina. Bien. Entonces, permite evaluar cuál es la contribución del capital ajeno a la rentabilidad de los recursos propios. ¿Por qué cuál es la contribución? Porque lo que me dice es que cuando yo tomo ese capital ajeno, lo pongo a trabajar en la empresa, hace que la rentabilidad de los propietarios aumente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la utilidad que me genera es mayor que el costo. Entonces, ¿qué me está mostrando esto? Que la empresa toma un endeudamiento a costo bajo y ese endeudamiento a costo bajo hace que me genere una ganancia mayor y que esa ganancia me sirve para cancelar ese costo bajo y aún así me aumenta la rentabilidad de los propietarios, ¿sí? Entonces, qué es lo que busca el empresario? El empresario busca obtener recursos baratos, es decir, fondos de tercero a tasa baja y colocarlos en una inversión en la empresa y que esa inversión le genere una mayor ganancia que el costo del endeudamiento.
¿sí? Entonces, ¿cuál es el desencadenante de este efecto? El pasivo. ¿Y cuál es el efecto que produce el pasivo? Multiplicar la rentabilidad de los propietarios, aumentar la rentabilidad de los propietarios. Entonces, este índice sí tiene como objetivo concluir sobre la política de endeudamiento que lleva a cabo por la empresa. ¿Por qué me mide la política de endeudamiento? Porque relaciona, tiene en cuenta tanto el nivel del endeudamiento como el costo, ¿sí? Estos dos conceptos me permite conocer la política de endeudamiento, si fue buena o no, porque toma en cuenta tanto al nivel como al costo del endeudamiento, las dos cosas. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula de leverage o efecto palanca es rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica, ¿sí? Y fíjense que tiene sentido que sean estas dos componentes de la fórmula. ¿Por qué? Porque la rentabilidad económica, yo a ustedes les dije que tenía en cuenta la eficiencia en la administración de la totalidad de los activos sin tener en cuenta ni cómo se financian ni cuál es el costo de la financiación, ¿sí? Entonces comparo la eficiencia en la administración de los activos con la rentabilidad financiera, que la rentabilidad financiera me permitía medir la eficiencia en la administración de los pasivos. Entonces, tenía en cuenta cómo afectaba la inversión la totalidad, los pasivos asumidos y tenía en cuenta cómo afectaba a la utilidad la totalidad de los costos financieros, tanto a corto como a largo plazo. Entonces, el numerador de la fórmula sí tiene en cuenta el endeudamiento y el endeudamiento, ¿sí? Mientras que el denominador no toma en cuenta el rendimiento de la totalidad de la inversión con independencia de la financiación. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad del activo? La diferencia está que la rentabilidad financiera considera al pasivo y a su costo, mientras que la del activo no tiene en cuenta cómo afecta el pasivo y su costo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Entonces, fíjense, el empresario ¿qué hace? Lo que busca es tomar pasivo, endeudarse, pero a una baja tasa. Y que esa plata que obtiene de ese endeudamiento, el dinero que obtiene de ese endeudamiento, lo pone a trabajar en la empresa o lo coloca en la empresa y con eso hace que la rentabilidad aumente. ¿Estamos? Ese es el efecto. Fíjense, cuando ustedes vean algunos libros, van a ver que muchos utilizan rentabilidad del patrimonio neto más rentabilidad del activo. Perdón, sobre rentabilidad del activo. Nosotros dijimos rentabilidad financiera sobre rentabilidad del activo. O sea que lo que varían es el numerador de la fórmula. Nosotros consideramos rentabilidad financiera y otros hablan de rentabilidad del patrimonio neto. ¿Sí? La rentabilidad de patrimonio neto, recordemos, era utilidad neta sobre patrimonio neto. ¿Sí? O sea que en este caso, si yo tomo la fórmula de la rentabilidad de patrimonio neto, tengo en cuenta cómo afecta no solamente el interés, sino sino también los resultados extraordinarios y el impuesto a las ganancias, ¿sí? Por eso es que nosotros consideramos que es conveniente trabajar con rentabilidad financiera sobre rentabilidad del activo, ¿sí? Y no tomar esta fórmula de rentabilidad de patrimonio neto sobre rentabilidad del activo. Pero bueno, ¿qué hacen los autores de los libros? Nos muestran por qué decimos que utilizando esta fórmula de la utilidad neta, vamos a mostrar cómo nosotros decimos que el efecto palanca tiene en cuenta el nivel y el costo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a trabajar con esta fórmula de rentabilidad de patrimonio neto. La rentabilidad de patrimonio neto dijimos que era la utilidad neta sobre el patrimonio neto, ¿sí? Y si yo quiero excluir
cómo afectan los gastos de impuesto a las ganancias y los resultados extraordinarios, ¿qué hago? ¿Qué consideran como rentabilidad económica? Lo que hacen es sumarle a la utilidad neta, que es la con la que trabaja y calcula la rentabilidad del patrimonio neto, lo que queremos evaluar, qué efecto produjo el endeudamiento. Entonces, ¿qué hace? Le suman a la utilidad neta el costo del endeudamiento, ¿sí? Entonces, es útil para calcular la rentabilidad económica. Hacen utilidad neta más el costo del endeudamiento sobre el activo. Entonces, la diferencia entre la rentabilidad del patrimonio neto y la rentabilidad económica calculada de esta forma solamente va a estar dada por el endeudamiento. Por un lado, el costo del endeudamiento, porque la utilidad neta le suma los intereses, y en el denominador a la inversión, a los activos le resta el patrimonio neto, perdón, el endeudamiento. ¿Estamos? Entonces, utilidad neta sobre patrimonio neto dividido utilidad neta más intereses sobre el activo. Eso hacemos los cálculos y me quedan. Eso es igual a utilidad neta sobre utilidad neta más intereses. ¿Sí? ¿Qué es esa partecita de la fórmula? Esa partecita de la fórmula es justamente el costo del endeudamiento. Mide cómo afecta el costo del endeudamiento. Y la otra parte de la fórmula, que es utilidad neta, los extremos por los medios, ¿no? Perdón, utilidad neta, activo sobre patrimonio neto, eso me va a dar el nivel, ¿sí? Utilidad neta sobre intereses, más intereses, y patrimonio neto sobre activo. Perdón, activo sobre patrimonio neto. ¿Estamos? Eso me va a dar el nivel de endeudamiento. Entonces, con esto nosotros mostramos que efectivamente la fórmula del efecto palanca, nosotros tiene en cuenta tanto el nivel de endeudamiento, que va a estar dado por activo dividido patrimonio neto, por el costo. Utilidad neta más intereses. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Ahora, en este valor, en esta fórmula, sí existe un valor de referencia, ¿sí? Ahora lo vamos a ver el valor de referencia. Pero ¿qué me dice esta diapositiva? Esta diapositiva me dice que el objetivo del efecto palanca es obtener una medición que evalúe la administración financiera en forma aislada. Entonces, se debe excluir factores ajenos a la administración de los pasivos. ¿Cuáles son los ajenos a la administración de los pasivos que afectan los resultados? Los resultados extraordinarios y el impuesto a las ganancias. Por eso es que nosotros proponemos que en vez de utilizar la fórmula rentabilidad de patrimonio neto sobre rentabilidad económica, usemos la fórmula rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica. ¿Sí? ¿Para qué? Para que solamente nosotros veamos cómo evaluar la administración del pasivo exclusivamente y excluyendo cómo afectaron los otros resultados extraordinarios y el impuesto a las ganancias. ¿Estamos? Bien. Veamos cuáles son los resultados posibles y qué me estarían indicando. Si el efecto palanca es menor a 1, ¿sí? Quiere decir que la rentabilidad financiera es menor a la rentabilidad económica. Entonces, ¿qué pasó? Si el efecto fuera bueno, ¿qué tendría que pasar? Que la rentabilidad financiera aumente, que la rentabilidad del patrimonio neto aumente, porque lo que busca es que los fondos se pongan a trabajar y que después de pagado el costo del endeudamiento, la rentabilidad del patrimonio neto aumente. Entonces, si me da menor a 1, no se produjo ese efecto. Pasa que la rentabilidad financiera es menor que la rentabilidad económica. Esto me está indicando que el endeudamiento no produjo un buen efecto. Se tomó una mala política de endeudamiento. ¿Por qué? Porque el interés que se paga por ese endeudamiento es mayor que la rentabilidad económica. Entonces eso hace que mi efecto palanca sea negativo. Se haya seguido una mala política de endeudamiento.
Si el efecto palanca es mayor a 1, es una buena política del endeudamiento. ¿Por qué? Porque el interés que se pagó es menor a la rentabilidad económica. ¿Y qué pasó? El beneficio que generaron los fondos que se tomaron por prestados y se pusieron a trabajar en la empresa es mayor que el costo que se pagó por ese endeudamiento. Es decir, la empresa tomó un pasivo y lo puso a trabajar en la empresa. Esos fondos que trabajaron en la empresa me generaron una utilidad mayor que el costo que estoy pagando por ese endeudamiento. El interés es mayor que la rentabilidad económica. Por lo tanto, ¿qué hizo? Que aumente la rentabilidad para los propietarios. La rentabilidad financiera es mayor que la rentabilidad económica, por lo tanto, el efecto palanca es positivo, es mayor a 1. ¿Estamos? Y por último, me quedaría que el efecto palanca sea igual a 1. En este caso, o la empresa no tiene endeudamiento, con lo cual no hay un costo que esté afectando, no hay al no tener endeudamiento no se produce ningún efecto. O bien que el interés es igual a la rentabilidad económica. Esas serían las dos situaciones posibles. Que el interés sea igual a la rentabilidad económica o que la empresa no tenga endeudamiento. Entonces, en este caso, si tomó endeudamiento, pero el interés es igual a la rentabilidad económica, a la empresa le dio lo mismo, el efecto fue el mismo, si hubiera tomado o no, o que no hubiera tomado endeudamiento, porque no le produjo ni un beneficio ni una pérdida. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, ahora una cosita que me quedó acá. Si el efecto palanca es menor a 1, se dice que es un efecto palanca negativo. Pero no quiere decir que el número me da negativo, sino que cuando es menor a 1 es negativo. ¿Por qué? Porque fue negativa el efecto que produjo en la rentabilidad el uso de contraer ese endeudamiento. ¿Por qué? Porque el costo que pagó por ese endeudamiento es mayor que el beneficio que me produjo. El interés es mayor a la rentabilidad económica. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál va a ser el límite de mi de la tasa de interés que puedo tomar? Y va a ser el límite, va a ser el de que iguale al de la rentabilidad económica. ¿Sí? Porque cuando lo iguala, el efecto va a ser cero, neutro. Pero si lo supera, es negativo. Si es menor, es bueno porque al ser menor el costo del interés, que la rentabilidad económica tiene una política de endeudamiento buena. Bien, entonces, cuando nosotros hablemos de analizar el endeudamiento de la empresa y les digamos, bueno, analice el endeudamiento, ustedes ya han visto un índice, que es el índice de endeudamiento. ¿Se acuerdan? Pasivo sobre patrimonio neto. Ese índice me muestra una sola partecita del endeudamiento, que es el nivel, cuán endeudada está la empresa. Pero si yo quiero evaluar la política de endeudamiento, voy a utilizar el efecto palanca, porque el efecto palanca no solamente tiene en cuenta el nivel, que es lo que tiene en cuenta el índice de endeudamiento, sino que también tiene en cuenta el costo. Entonces, esta conjunción de dos cosas. ¿Sí? Ahora, que tenga una buena política de endeudamiento, es decir, un efecto palanca positivo, no te asegura que la empresa pueda pagar sus pasivos. Esa es otra cosa. Sino que me dice que se endeudó bien porque se endeudó a una baja tasa. ¿Sí? Y tiene un nivel adecuado. Ahora, si el nivel, la idea es conseguir fondos a baja tasa para invertirlos, pero hasta un punto se puede llegar el endeudamiento, a endeudarse, a crecer el nivel de endeudamiento, hasta el punto en donde cuando el nivel de endeudamiento ya es tal que cuando necesito conseguir otro endeudamiento, me exigen mayores tasas, con lo cual voy perdiendo este beneficio del apalancamiento.
¿sí? La tasa va creciendo hasta llegar a un efecto palanca negativo. O cuando la empresa no puede acceder a nuevas fuentes de financiación por estar tan endeudada. ¿Estamos? Entonces, un buen nivel de endeudamiento, una baja tasa de endeudamiento y un plazo largo. Esas serían las condiciones de una buena política de endeudamiento. ¿Y la mido con qué? Con el efecto palanca. ¿Está claro esto? Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, un empresario está evaluando la conveniencia de aumentar su inversión en la empresa, la cual le genera una rentabilidad del 20%. O adquirir financiamiento externo a una tasa del 10% y aplicar los fondos sobrantes que posee por un valor de 200.000 en otra colocación financiera que le rinde un 15%. Le pide a usted que le asesore cuál es la alternativa más conveniente. Entonces, ¿cuál es el activo que tiene la empresa? 200.000. Eso sería los fondos, ¿no es cierto? 200.000. Le dice que esta 200.000 le genera una rentabilidad del 20%. Entonces, 200 por el 20% son 40.000. Esa es la ganancia de la inversión antes del costo financiero, ¿sí? Eso es lo que tiene. ¿Qué le dice? ¿Qué le propone? Le propone tomar fondos por 200.000, ¿sí? Y esos fondos por 200.000, colocarlos a una inversión que le rinde el 15%. ¿Estamos? Pero por esos 200.000 tiene que tomar, tiene un costo que es del 10%. Entonces, ¿cuánto toma de pasivo? 200.000. ¿Cuánto le cuesta ese pasivo? El 10%. Entonces, 200 por el 10%, 20.000 pesos es el costo de tomar ese pasivo, que le resta a la ganancia que le estaba generando su inversión, que era 40.000. Entonces, hasta el momento tiene 40.000, que era la ganancia, que era el 20% sobre la inversión que tenía, menos los 20.000, que es el costo del endeudamiento que acaba de tomar de 200.000, le queda un resultado de 20.000, ¿sí? Pero ¿qué hace? Toma esos 200.000 y los pone a trabajar. Y esa inversión que realiza le genera un 15%, ¿sí? Entonces, de ganancia, 200.000 por el 15%. Eso le da un 30.000 pesos de ganancia. Entonces, esos 30.000 que le genera estos fondos puestos a trabajar en la empresa, por los cuales pagó un costo de 20.000, hace que aumente el resultado y su ganancia total sea de 50.000. ¿Se entendió esta primera alternativa? Bien. Sí, profe. La otra alternativa es mantener la inversión, los 200.000, ¿sí? Es invertir los 200.000, quedarse como está y obtener la rentabilidad que tiene. Entonces, 200.000 por 20 es 40.000. Lo que hace es el empresario mantenerse como está, no tomar la decisión de aumentar su endeudamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuánto obtiene si sigue como está? 40.000. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que en realidad le convenía tomar ese endeudamiento, porque si tomaba ese endeudamiento y lo invertía, aumentaba su ganancia a pesar de pagar un costo. Aumentaba en cuánto? En 10.000. ¿Sí? Entonces, le conviene pedir prestado y hacer una colocación al margen porque aumenta la ganancia total. ¿Estamos? ¿Cuál es la rentabilidad económica? La rentabilidad económica es el dato que me dio, que es el 20%. ¿Y cuál es el costo de endeudamiento? El costo de endeudamiento lo calculo dividiendo al interés dividido el total del pasivo que asume. ¿Cuál es el interés? 20.000. Dividido el total del pasivo, 200.000, es el 10% que me decía que era la tasa del 10%. Entonces, fíjense, cuando el efecto palanca es positivo, ¿por qué? Porque el costo del endeudamiento, que es un 10%, es menor a la rentabilidad económica, que es del 20%. Entonces, cuando ocurre eso, que el interés es menor a la rentabilidad económica, el efecto palanca es positivo y hace que aumente la rentabilidad de los propietarios. ¿Se entiende esto?
Sí, profe. Bien. Esto es un pequeño ejemplo para que vean cómo se debe interpretar esto del efecto palanca. Bueno, me queda ver el índice de Dupont. Cuando nosotros trabajamos con las distintas rentabilidades, justamente el trabajar con estas rentabilidades me permite calcular el índice de Dupont. ¿Por qué el índice de Dupont se desprende de los índices de rentabilidad? Justamente se calcula multiplicando y dividiendo el numerador y el denominador de la fórmula de la rentabilidad por ventas. Así calculo el índice de Dupont. Este índice de Dupont me muestra cómo la empresa obtiene sus resultados. ¿Sí? ¿Cómo logra alcanzar los resultados la empresa? Y esto le permite corregir errores o aprovechar puntos fuertes del índice, conocer el índice de Dupont. ¿Sí? ¿Qué considera el índice de Dupont? Para empezar, se llama Dupont porque fue creado por la empresa Dupont. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta empresa Dupont es una multinacional en la que se dedica a distintos tipos de actividades. Por ejemplo, la fabricación de nylon, fertilizantes, tiene pinturas, una serie de actividades. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces las distintas actividades le daban la misma rentabilidad, pero querían determinar cuál era más eficiente, ¿sí? Entonces, este índice de Dupont te permite conocer, ante igualdad de rentabilidades, cuál es más eficiente, ¿sí? ¿Y cómo hace? Justamente desagregando, separando este índice de rentabilidad y muestra cómo la empresa llega a esa rentabilidad. Y toma dos conceptos. Por un lado es el margen de utilidad en ventas y por el otro lado la rotación de los capitales con respecto a las ventas. ¿Sí? Margen de utilidad, es decir, ¿cuál es el porcentaje de ganancia cada vez que la empresa rota su capital? ¿Sí? En función de las ventas. Eso es lo que me muestra el índice de Dupont. Entonces, en la determinación de este índice intervienen dos elementos, que son el porcentaje de utilidad sobre ventas. ¿Sí? ¿Qué indica el porcentaje de utilidad sobre ventas? El resultado obtenido en cada peso de venta logrado. Entonces, por un lado, ¿qué resultado obtiene por cada peso de venta, cada peso de venta logrado? El porcentaje de utilidad. Y por el otro lado, el índice de rotación de capital. Sería el número de veces que las ventas contienen el capital de la compañía o el número de veces que se recupera el capital a través de las ventas. Entonces, multiplicando la cantidad de veces que se recupera el capital respecto de las ventas por el margen de utilidad que obtiene cada vez que rota, obtengo la rentabilidad. Si yo multiplico estos dos conceptos de Dupont, obtengo la rentabilidad. Pero Dupont, cuando nosotros trabajemos con Dupont, no vamos a mostrarlo como multiplicado, sino lo vamos a separar y lo vamos a mostrar como el resultado en estos dos conceptos, porque me muestra justamente si la empresa obtuvo su rentabilidad porque cada vez que rotó obtuvo mayor margen o porque a pesar de tener un margen pequeño, rota muchas veces su capital y eso hace que obtenga, a pesar de que sea de margen chico, llegue a determinada rentabilidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es la fórmula? Utilidad sobre ventas por 100, esta partecita es el porcentaje de utilidad sobre ventas. Y por el otro lado es ventas netas sobre capital. Eso sería las veces que capital rota respecto de las ventas. Entonces, cada vez que rota, obtiene determinada utilidad. ¿Cuántas veces rota? Entonces me muestra cómo genera la rentabilidad. Si es por mayor rotación y menor utilidad, o por una baja rotación, pero cada vez que rota obtiene un alto porcentaje de utilidad.
¿Estamos? Fíjense en la fórmula. Por un lado, la utilidad y por el otro lado, el capital. Y si nos acordamos, esta es la fórmula genérica de la rentabilidad. Utilidad sobre capital. Entonces, la fórmula genérica de la rentabilidad, ¿qué hace? La multiplica y la divide por ventas. Y así logra este índice de Dupont, que me muestra cómo se obtiene la rentabilidad de la utilidad. Si es por cantidad de veces, por rotación o por margen. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, como esto se despega o sale de la fórmula de rentabilidad, las consideraciones son las mismas que para el índice de rentabilidad. Depende del capital que considere la utilidad que voy a tomar. Entonces yo puedo calcular la eficiencia o puedo calcular cómo se obtuvo la rentabilidad de, por ejemplo, del activo total o la eficiencia en el manejo del activo total, mostrando cómo se obtiene esa eficiencia. Entonces, si mi capital a considerar es justamente el activo total, la utilidad a considerar va a ser la utilidad que genera ese capital, que el capital va a ser el activo total, entonces va a ser la utilidad antes de intereses e impuestos. Si quiero calcular Dupont, pero teniendo en cuenta la forma en que se generó la rentabilidad para los propietarios, entonces mi capital va a ser el patrimonio neto, por supuesto promedio. Y la utilidad a considerar va a ser la utilidad neta, que es lo que le queda a los propietarios. ¿Está? Veamos un pequeño ejercicio. Nosotros tenemos una empresa y tenemos los valores que arrojó a lo largo de 3 ejercicios económicos. En el ejercicio 1, en el ejercicio 2 y en el ejercicio 3. La rentabilidad en el año 1 fue del 12% y fue la misma, fíjense, a lo largo de los 3 ejercicios. La rentabilidad se mantuvo constante. Por lo tanto, si yo me manejo únicamente con el índice de rentabilidad, estaría diciendo que la empresa mantuvo la eficiencia a lo largo de estos ejercicios. ¿Sí? Que fue eficiente o que no tuvo variaciones en su índice de rentabilidad. ¿Estamos? Pero cuando yo voy a analizar el índice de Dupont, donde veo las dos partes de que me llevan a obtener la rentabilidad, es decir, cómo obtengo esa rentabilidad, si por rotación o por margen, veo que ahí sí tuve variaciones. Veamos, estos dos conceptos de rotación y margen son Dupont, ¿sí? Así se muestran por separado. Entonces, en el año 1, Dupont le arrojó el siguiente valor. Su activo, porque hablo de rentabilidad económica, entonces hablo de el activo, su activo rotó 2 veces respecto de las ventas, ¿sí? Y cada vez que rotó, obtuvo un 6%. ¿Estamos? Entonces, Dupont me dice que cada vez que rotó, obtuvo un 6% y que rotó 2 veces su activo respecto de las ventas. Por eso es que ese 12% lo obtiene con una baja rotación, porque rota 2 veces, pero un alto margen cada vez que rota. ¿Se entiende esto? Baja rotación porque rota 2 veces, pero alto margen. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó en el año 2, donde mantuvo su rentabilidad económica del 12%. Pero resulta que en el año 2, esta empresa rotó su activo 4 veces. ¿Sí? Y cada vez que rotó, obtuvo un 3%. Fíjense, para ustedes, esta empresa en el año 2, ¿fue más eficiente o menos eficiente que en el año 1? ¿Fue mejorando o fue desmejorando su situación? Fíjense que ahora la empresa, para llegar al 12%, requirió
mucho más esfuerzo porque su activo tuvo que rotar 4 veces respecto de las ventas para llegar a ese 12%. ¿Por qué? Porque su margen sobre ventas bajó. Entonces sigue obteniendo 12%, pero ahora para obtener ese 12% requiere mucho más esfuerzo que en el año anterior. Rota el doble que en el año anterior porque cada vez que rota obtiene la mitad de margen sobre ventas. Entonces está deteriorando deterioró su situación en el año 2, porque para llegar a la misma rentabilidad requiere mucho más esfuerzo porque obtiene menor margen. ¿Estamos? ¿Qué pasa en el año 3? Vuelve a obtener la misma rentabilidad del 12%, pero ahora, ¿cómo llega ese 12% en el año 3? Fíjense, llega a ese 12%, rotando 6 veces sus activos respecto de las ventas. O sea que requiere muchísimo más esfuerzo, el triple de esfuerzo que en el año 1, ¿sí? Entonces requiere muchísimo más esfuerzo. ¿Por qué? Porque cada vez que rota obtiene mucho menor margen de utilidad, un 2%. Entonces, el margen se va deteriorando año a año y la empresa necesita realizar un gran esfuerzo comercial para mantener esta rentabilidad del 12% y compensar la caída del margen. Entonces, es muy probable que de continuar esta tendencia, esta empresa disminuya su rentabilidad en los ejercicios siguientes. ¿Por qué? Porque esta tendencia hace que su margen vaya cayendo fuertemente y que para llegar a la rentabilidad requiera mucho más rotación del activo. Con lo cual, en algún momento no va a poder rotar tantas veces como para compensar la pérdida de margen, o inclusive ese margen puede llegar a ser negativo, con lo cual va a ser pésima la situación, porque cuanto más veces rote y esté obteniendo pérdida, la pérdida se va a multiplicar, ¿sí? Si rota muchas veces pero obtiene ganancia, está buenísimo porque la rentabilidad aumenta, ¿sí? Mayor rotación, mayor ganancia, mayor rentabilidad. Pero si rota muchas veces y obtiene pérdida, imagínense cómo se potencia la pérdida. ¿Estamos? ¿Se entendió cómo se opera esto del índice de Dupont? ¿Cómo se debe leer? Sí, profe. Yo les quise mostrar este ejemplo porque me parece que es como muy gráfico y nos muestra específicamente la importancia de emplear Dupont y no quedarnos únicamente con rentabilidad. ¿Estamos? Entonces, ustedes tengan mucho cuidado. Primero, es un índice muy importante cuando hagan el análisis de una empresa. Pero en el caso de nuestra materia, tengan cuidado cuando le hablamos de eficiencia. Si nosotros le decimos, la empresa fue más eficiente en determinado año, no solamente porque se esforzó más o porque tuvo mayor nivel de actividad, sino porque obtuvo mayor margen, no les estamos hablando de rentabilidad, justamente le estamos hablando de Dupont, porque se los estamos preguntando desagregado. Entonces, cuando yo en alguna pregunta le hable de un margen por un lado y de uso del capital o de esfuerzo, estamos hablando sin lugar a duda de Dupont, porque lo que queremos es que ustedes evalúen la forma en que la empresa obtuvo esa ganancia, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en el caso de las panaderías, trabajan con pequeño margen, pero una mayor rotación, sobre todo en lo que es, por ejemplo, el pan común. En el pan común obtienen un menor margen muy pequeño, pero ganan porque venden mucha cantidad, ¿sí? En las especialidades va a tener un mayor margen, pero menor rotación. ¿Estamos? Pasa lo mismo en los supermercados. En los supermercados tienen artículos que tienen altísima rotación y menor margen, y otros artículos que tienen menor rotación, porque son de venta más lenta, pero tienen un mayor margen. ¿Estamos? Hay empresas que tienen una forma de que su producción
su proceso productivo les demanda mucho tiempo. Entonces, esas empresas van a tener una rotación lenta, baja rotación, pero compensan esa baja rotación con el alto margen cada vez que rotan. ¿Estamos? Bien, me quedan ver solamente dos índices, que son índices de cobertura, ¿sí? Estos índices de cobertura lo que hacen es permitir evaluar la capacidad del ente en un momento para determinar la capacidad que tiene el ente para cancelar sus pasivos mediante la generación de utilidades, ¿sí? Y vamos a tener un índice de cobertura de intereses y un índice de cobertura de pasivos, ¿sí? En el caso de la cobertura de intereses, ¿qué va en el numerador? En el numerador va la renta, los resultados antes de intereses e impuestos. Esto le suena de cuando hicimos calcular los índices de rentabilidad, cuando hicimos la presentación del estado de resultados a los fines del análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Relaciona un renglón del índice de rentabilidad con el costo del pasivo. Entonces, lo que me muestra es en qué medida el ente, con los resultados que obtiene antes del pago de los intereses y de los impuestos, puede hacer frente al pago del pasivo. ¿Sí? Perdón, no al pago del pasivo, sino al pago del costo del pasivo. Por eso es cobertura de intereses. ¿Sí? Resultado antes de intereses e impuestos es lo que va en el numerador, dividido el costo del pasivo, que serían los intereses. Si el resultado me da 4, significa que este resultado antes de intereses e impuestos, cubre 4 veces los intereses, es decir, que se puede pagar 4 veces los intereses. ¿Está claro esto? Si me da 1, indica que existe un riesgo de no poder pagar los intereses y que ese resultado solamente me alcanza para cubrir ese costo del pasivo, ¿sí? Entonces hay un riesgo de no poder pagar los intereses. Existe otro índice que también habla sobre la posibilidad de cobertura del pasivo, del costo del pasivo, pero es la cobertura dinámica, donde no relaciona los intereses a los resultados como vimos anteriormente, sino que lo que me relaciona es los fondos que se obtienen de las actividades operativas con el costo del pasivo, ¿sí? Eso se llama cobertura dinámica de intereses. Entonces, con la cobertura dinámica de intereses en el numerador van los fondos generados por actividades operativas. Y en el denominador, el costo del pasivo, porque justamente lo que me muestra es si con los fondos que se generan de las actividades operativas se pueden cancelar los costos de los pasivos, ¿sí? Entonces, si nosotros necesitamos tomar este dato de fondos generados por actividades operativas, ¿de dónde voy a sacar este valor? ¿De qué estado contable? ¿Qué estado contable me muestra este valor? Los fondos generados por actividades operativas. No, no estoy hablando de utilidades, ¿no? Claro, del flujo de efectivo, ¿sí? Porque fíjense, yo no estoy tomando resultados, sino de los fondos que la actividad operativa me generó. Entonces, cuando hablo de fondos generados por actividad operativa, fondos generados por actividad de financiación o de inversión, estoy hablando del flujo de efectivo. Entonces, para la cobertura dinámica de intereses, trabajo con un valor que sale del flujo de efectivo. ¿Estamos? Y por último, me queda ver la cobertura de los pasivos, que el concepto es similar al anterior. Nada más que en este caso es un índice mucho más conservador, porque parte de suponer que la empresa debe cancelar la totalidad de sus deudas. Entonces, tiene una cobertura estática en donde, ¿qué toma? El resultado antes de intereses e impuestos y lo divide sobre el pasivo más intereses. Porque, ¿qué dice?
que la empresa debe cancelar la totalidad de sus pasivos con el resultado. Entonces mide el resultado antes de intereses e impuestos y en el denominador el pasivo más intereses, ¿sí? Y después tengo otra forma de calcularlo que va a ser a los resultado antes de intereses e impuestos le suma las amortizaciones y la suma las previsiones. ¿Por qué le suma las amortizaciones y las previsiones? Porque estos dos valores están disminuyendo el resultado, pero no generan salida de fondos. Entonces, ese resultado está disminuido en el valor de las amortizaciones y en el valor de las previsiones, pero no existe una efectiva salida de fondos. Entonces, tendría el resultado disponible para poder aplicarlo para la cancelación del pasivo y del costo de ese pasivo. Tanto el pasivo más el costo. ¿Estamos? Que sería más razonable entre estas dos fórmulas utilizar esta fórmula. ¿Estamos? Pero supone una actitud conservadora pensando que la totalidad del pasivo más los intereses se debe cancelar, cuando existe la posibilidad de que parte de ese pasivo se vaya refinanciando siempre que se mantenga una tasa baja. Y de esa manera mantener, o sea, buenas condiciones, tasa baja y plazo largo. Y de esa manera jugar con el efecto palanca, el apalancamiento del endeudamiento. Bien. Con esto terminamos la clase de hoy, terminamos lo que es el análisis de la situación económica de la empresa. Entonces, hasta ahora nosotros vimos análisis de la situación patrimonial, ¿sí? Análisis de la situación financiera a corto y a largo plazo, y ahora, que cuando hablábamos de la situación financiera, hablábamos de la capacidad de pago, de la financiación, y cuando hablamos de la situación económica, estamos hablando de la capacidad que tiene la empresa para generar resultados con un determinado capital invertido. Y entonces, cuando analizamos la situación económica, el índice fundamental con el que vamos a trabajar son los índices de rentabilidad, los distintos índices de rentabilidad. Y que para determinar la forma en que la empresa obtiene el resultado, vamos a utilizar el índice de Dupont, ¿sí? Porque nos muestra cómo la empresa obtiene su rentabilidad. Bien, con esto terminamos la clase de hoy y yo la voy a subir una vez que me pasen la grabación y la voy a poner en la plataforma. La clase de mañana, no sé si durante que estuvimos desarrollando la clase si no se resolvió nada del paro, están pedidas las aulas Zoom para mañana.